Mateo capítulo 27, ¿verdad? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, vino, viendo que era condenado, devolvió, aquí dice la palabra arrepentido, ¿verdad? Pero la palabra en el original, en este Evangelio de Mateo, no es arrepentido, ¿verdad? Es conmovido, ¿verdad? Es como decir, híjole, la regué. Creo, creo que después de que vi lo que hicieron al Señor, ¿verdad? Me conmoví. ¿Cuántos se han conmovido? Así cuando dicen, chin, la regué, ¿ah? Pero no arrepentido. ¿Verdad? Eso es algo importante y muy diferente, ¿verdad? Entonces, este hombre, ¿verdad? Se conmovió, dice la escritura, y volvió, y las 30 piezas de plata se los devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fíjate que aquí hay varios puntos que analizar, amado hermano, en estos pequeños líneas de la escritura, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Vemos que uno de los 12 cercanos al Señor, ¿verdad? Fue el que le entrega, fue el que le traiciona. Ese hombre, como lo hemos compartido, había vivido los últimos 3 años, 24 horas cerca de Jesús. Pero él, al igual que otros, no le reconocieron Dios. Qué importante empezar a entender, ¿verdad? Este hombre, en ese momento que entregó a Jesús, ¿verdad? Que lo apresan. Déjame hacer un paréntesis. Jesús es apresado 9 de la mañana del día jueves, ¿verdad? Y estuvo, perdón, 9 de la noche del jueves y estuvo hasta el viernes de la 9 de la noche, ¿verdad? Totalmente solo, ¿verdad? Después de haber sido golpeado por los guardias. Y Jesús en este momento empieza a recibir una serie de situaciones. La primera de ellas, ¿verdad? Es el abandono que tuvo de sus cercanos, ¿verdad? De esos hombres que juraban a él lealtad, ¿verdad? Que juraban a él compromiso, que veían con él, ¿verdad? Que prácticamente entregaban su vida por él, todos y cada uno, incluyendo Pedro, ¿verdad? Lo abandonó. Entonces, Jesús fue abandonado primeramente por los suyos, ¿verdad? Y esto nos habla, amado hermano, que nosotros como cristianos debemos formar convicciones profundas de Dios, profundas de la persona de Cristo, no supeditado a emociones, ¿verdad? A sentimentalismos, ¿verdad? A emergencias o a circunstancias que vivimos en la época en que se nos presenta el Evangelio, sino que Dios nos da una oportunidad de poder formar convicciones profundas, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que niega al Señor delante de los hombres, el Señor también lo va a negar. La persona que se acerca a Dios debe estar convencido que está con Dios, ¿verdad? No debe haber duda de ello, no debe haber duda de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Estos hombres a las primeras de cambio, ¿verdad? Cuando vieron a un Jesús apresado, a un Jesús, ¿verdad? Que lo llevaron amarrado y lo encierran, estos hombres les venció el temor. Por eso muchos teólogos piensan que no va a pasar la iglesia la tribulación. Dile, la tribulación es un efecto de prueba, ¿verdad? Hace una pequeña purga para poder discernir los que realmente están convencidos de Cristo, ¿verdad? Y los que no. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos de dificultad, ¿verdad? Donde estás prácticamente siendo confrontado por tus convicciones, por tu creencia en Cristo, es donde se prueba verdaderamente tu fe hacia el Señor. ¿Ah? No antes. ¿Cuántos han tenido pruebas de fe, verdad? Pruebas de fe, como dice la palabra de Dios, que la fe purifica, ¿verdad? Las pruebas purifican.
situaciones de angustia, situaciones de enfermedad, situaciones de pérdida, situaciones complicadas, ¿verdad? Son pruebas que Dios permite para poder, ¿verdad? Desarrollar algo que es lo único que alegra al Señor, dile fe. ¿Y qué fue lo que mostraron en estos 12 discípulos de Jesús? Falta de fe. ¿Ah? Qué importante. Que en la vida no nos falte fe. Jesús se quedó solo, ¿verdad? Y en el caso de Judas, a diferencia de Pedro, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Se lamentó. O sea, Judas dijo, chin, la regué. O sea, vendí una persona inocente. Por convicción, no le daba mérito, ¿verdad? Más allá de la culpabilidad de sus actos. Y aquí hay un fruto de fe. El cristiano, ¿verdad? El verdadero cristiano, ¿verdad? No maquina, no planea, ¿verdad? La maldad, no planea el pecado, no empieza a diseñar la forma en que va a operar en maldad, como lo hizo Judas, ¿verdad? Judas maquinó durante mucho tiempo, ¿verdad? Días, seguramente semanas, estuvo maquinando cómo iba a entregar a Jesús. Él lo estaba premeditando, lo planeó. En su corazón se gestó esa maquinación. Sin embargo, Pedro fue una ocasión, ¿verdad? Fue ocasional, fue circunstancial. ¿Ah? En la última cena, Judas decía que no iba a definitivamente a negar al Señor, ¿verdad? Que inclusive hasta su vida daría por él. Sin embargo, las circunstancias del momento, ¿verdad? El temor, el miedo, el efecto de haber visto tomado a Jesús prisionero, lo llevó a caer, ¿verdad? En ese pecado de negación. Y el cristiano genuino que empieza a formar convicciones, no podemos maquinar maldad. No podemos ver cómo voy a hacerle daño, cómo voy a abusar de esa persona, cómo voy a abusar, a aprovecharme, ¿verdad? De esa persona. ¿Por qué? Porque la convicción de Cristo se opone a ello. Y esto es algo que debemos empezar a notar en las diferencias de ambos que uno ven de Jesús, ¿verdad? Y el otro no, lo niega, ¿verdad? Esto es importante poderlo recalcar. Déjame decirte que Jesús se sometió a dos juicios, ¿verdad? Jesús, después de toda esa noche, ¿verdad? Toda esa madrugada que fue golpeado por los soldados de los sacerdotes, ¿verdad? Se sintió abandonado y ahí, ¿verdad? Sudó sangre, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? De gran angustia no era por lo que iba a padecer y estaba ya padeciendo, sino le empezaba a sentir un gran peso, ¿verdad? De abandono. Déjame decirte que esto habla mucho de que Dios es santo. Dile a tu hermano, Dios es santo, ¿verdad? Y lo santo no puede juntarse con lo inmundo. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que Dios es 3 veces santo y nosotros debemos de ser santo. Lo santo no tiene nada que ver con lo inmundo, ¿verdad? Con el pecado. Jesús iba a ser abandonado. Jesús estaba siendo abandonado primeramente por sus discípulos, pero él ya sabía, ¿verdad? Que iba a ser abandonado por Dios Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peso del pecado, dile, el peso de nuestros pecados, el peso de nuestras maldades estaba recayendo sobre el sufrimiento de Jesús. Jesús empezó un sufrimiento de gran angustia ese jueves, ¿verdad? En total abandono, prisionero, ¿verdad? Después de que unos días antes, en ese domingo glorioso, ¿verdad? Que hasta las piedras podían alabar el nombre del Señor, vivía un total abandono, ¿verdad? Y eso, amado hermano, no significa otra cosa más que Dios no puede estar donde hay ese pecado. No puede, ¿verdad? Por eso, antes de Cristo se hacían sacrificios en el templo, ¿verdad? Animales, era impresionante la forma en que llevaban animales para poder degollarlos y que la sangre, como dice la palabra de Dios, pudiera limpiar las manchas parciales del pecado que había cometido esa gente que estaba llevando al animal a sacrificio. Porque dice la Biblia que sin remisión, sin derramamiento de sangre,
no puede haber, ¿verdad?, remisión de pecados. Es que qué interesante. Entonces Jesús vino con un propósito, ¿verdad? Bien claro. Vimos hace 8 días que Jesús es el Señor. Y ese Señor que es Dios, fíjate qué importante. Dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Hoy en día hay mucha gente que no reconoce que Jesús es Dios. Hoy es el Hijo de Dios, es Dios, dice la palabra de Dios. Jesús mismo los dice, es que el Padre y yo somos uno mismo, ¿verdad? Todo el universo fue creado para Él y por Él. Jesús es Dios, que no nos quepa ni la menor duda. Y ese Dios, ¿verdad? Vino a la tierra en semejanza de hombre a través en la persona de Jesús. Y ese Jesús Dios, que ni siquiera los 12 discípulos lo terminaron de ver como Dios, a pesar de todos los milagros, ¿verdad? Fue abandonado. Y hoy en día, a diferencia de esos discípulos, nosotros tenemos ya los evangelios, ¿verdad? Tenemos la Biblia totalmente escrita, tenemos los testimonios escritos de que Jesús es Dios. Y ese Jesús Dios, hecho hombre, es el que estaba siendo abandonado por el mismo Dios Padre, porque en Jesús estaba cargándose los pecados de toda la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. En pocas palabras, no podríamos nosotros acercarnos a Dios, no podríamos tener estas conferencias, no podríamos tener la alabanza, no podríamos tener un tiempo de oración, no podríamos abrir la Biblia y leerla teniendo los beneficios que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque el pecado impide la presencia de Dios. Quiero que entiendan esto. Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso es que las únicas personas que pueden tener ese acceso con Dios, donde pueden estar con Dios, ¿verdad? En oración, en comunión, son los que fueron, ¿verdad? Lavados con el sacrificio de la sangre de Cristo. En pocas palabras, una persona que no tiene la sangre de Cristo, que no ha creído en Dios a través de Cristo, no puede tener acceso a Dios. Qué verdad tan importante, como que las religiones tratan de evitar esto, es que María tuvo que tener la sangre de Cristo para tener acceso a Dios. Nadie podía tener acceso a Dios sin la sangre de Cristo. Y Cristo estaba en ese preciso momento, desde ese jueves que se mencionan estas primeras líneas, empezando a tener esa angustia de abandono. ¿Por qué? Porque Dios no abandona al que recibe la sangre de Cristo. Cristo recibió el abandono de Dios para que tú y yo no fuéramos abandonados por Dios. Qué interesante, qué importante es esto, amado. Por eso es tan vital el poder asimilar lo que hizo Jesús en ese momento, ¿verdad? Se preparó Jesús. Jesús vino para precisamente eso, no vino, como le decía a Pedro, mira, mejor vámonos y vamos y evita entrar a Jerusalén y vamos a hacer esto, y el otro con la espada queriendo defender. Es que a eso vino Jesús. Vino para que su sangre nos diera acceso a Dios. Qué importante es esto. Por eso es que debemos valorar, entender, asimilar. No hay nadie como Cristo. Nada ni nadie como Cristo. Por Cristo, Dios está con nosotros. Y por Cristo, el Espíritu Santo permanece con nosotros. Por nadie más. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Cristo. Y ese Cristo estaba consumando ese plan. Qué interesante. Estaba ese jueves en total abandono, angustia, y a partir de ahí, amado hermano, enfrenta la hipocresía. Y debemos entrar en materia. Se enfrenta al primer juicio de gente que estaba ya planeando la maldad a través de un supuesto, ¿verdad?, sacerdocio para poder instruir a la gente. Hoy en día hay muchos ministros hipócritas, celosos, como si las personas fueran de ellos. Muchas personas que
Están viendo el interés de la gente y no, ¿verdad? La formación de la gente. Hoy vivimos una época donde la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, amado hermano, en estos tiempos, en donde no son la mayoría, y es muy duro decirlo. Esa gente que estuvo anunciando, a mí me tocó conocer a muchísimos, ¿verdad? Que hablaban de la superbendición, ¿verdad? Que le daban más mérito a que te prosperara, ¿verdad? Que te fuera muy bien antes que poder mostrar el sacrificio de Jesús y el peso de la cruz para ser formado en Cristo. Esto es muy interesante. Todavía se atrevían a decir que, que el valor que tenía Cristo monetariamente hablando, pues los vestidos los rasgaron y los compraron por encima de lo que decían las escrituras, ¿verdad? Todo se tenía que cumplir porque Cristo es el ungido de Dios. Que tenía que cumplir toda la profecía en Cristo. Y es interesante, amado hermano, que empieza Jesús, ¿verdad? Después de estar desvelado, golpeado toda la noche, abandonado con la angustia de que Dios mismo estaba dejando a Jesús, porque Jesús empezaba a recibir el peso del pecado de toda la humanidad. Qué interesante, qué fuerte. Cuando mataban a los animales, ponían sobre la cabeza las manos de la gente que lo estaba entregando. ¿Para qué? Para transmitir sus pecados. ¿Cuántos pecados te aventaste hoy, ayer, en la semana, en el mes, en lo que va del año? Ya no digo lo que va de tu vida. Yo creo que no cabría ni un animal, ni un dinosaurio podría derramar tanta maldad de lo que hacemos. Cristo estaba recibiendo la maldad en sí mismo de todos los seres humanos en todas las generaciones. Jesús empezó a tener una angustia tal en la cual enfrenta su primer juicio. ¿Y quién fue? Ese tal sumo sacerdote, cómplice, ¿verdad? Del traidor Judas, ese Caifás. Qué interesante. Ahorita vamos a ver la hipocresía del religioso. Dile a tu hermano, ten cuidado con la hipocresía del religioso. Porque ellos dicen que están bien con Dios y que se saben todo de Dios. Pero Jesús enfrenta un primer juicio con los religiosos. Qué interesante. Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué nos importa? Están hablando los sacerdotes. A nosotros, allá tú. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, versículo 6, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, dices, oye, tú lo planeaste. Fíjate que así es la gente que no, que es religiosa, que son unos hipócritas. Por eso Jesús les decía, nidos de víboras. No podemos decir conocer a Dios cuando nuestros actos, amado hermano, son planeados para la maldad. Ahí no vive Dios. El hipócrita no es conocido nada más por pecar, porque también el Hijo de Dios peca. El hipócrita es conocido porque maquina la maldad, planea la maldad y justifica su maldad con su conocimiento. Qué interesante empezar a veces, oye, no, pues es que como son monedas que nos pagaron para entregar a Jesús, no las eches a la ofrenda, porque eso contamina la ofrenda. Oye, es más contaminante lo que tú hiciste en la traición y lo que hiciste que las monedas. ¿Ah? He visto congregaciones que dicen, a ver, hermanas, por favor, aquí se prohíben los pantalones, se prohíben los vestidos, todas de faldas hasta el tobillo. Y le dan más importancia a los pequeños detalles como los fariseos con Jesús, hasta lavarse las manos, que a las maquinaciones del corazón de la gente. Por eso es que cuando una persona dentro de la iglesia maquina maldad, planea maldad, habla maldad con intención, actúa en maldad con intención de dañar, amado hermano, esa persona no conoce
el sacrificio de Jesús. Es diferente a que de momento circunstancialmente caigamos porque somos seres humanos, pero no en una maquinación, porque eso cae precisamente en la hipocresía del primer juicio que enfrenta Jesús con esos sacerdotes. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ahora va con Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo, tú lo dices. Y siendo acusado nuevamente por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Fíjate que este Pilato, amado hermano, él veía en Jesús, ¿verdad? Esa pureza que poca gente ve. Ese Pilato veía, ¿verdad?, que Jesús era inocente y que era el celo que tenían los religiosos de su época, ¿verdad?, en contra de Jesús. Jesús no va a hablar en contra de nuestras justificaciones. Es como, no sé si alguien ha hablado con Jesús en oración. Y sí, Jesús, que lo hice porque mira esto y se queda callado el Señor. Es que no hay nada que decir. Sabes que estás mal. Sabes que lo estás haciendo incorrectamente. Pilato estaba impactado por lo que estaba viendo, ¿verdad? De Jesús. Jesús ya venía con golpes visibles en la cara. Y Jesús no contestaba las acusaciones de esos hipócritas. En el versículo 15 comienza la derivación de esto. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba, ¿verdad? El gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y ahí viene donde Pilatos dice, es que yo quiero, pues muchos teólogos piensan que Pilato fue salvo. ¿Verdad? Pues dices, oye, este hombre lo que hizo en todo momento quiso zafarse, ¿verdad? Para no enjuiciar a Jesús a muerte. Pero Dios ya lo había decidido. Y este hombre primeramente echó mano de esa costumbre que tenía, ¿verdad? El Imperio Romano para verse benévolo, para soltar un preso. Y lo hizo en ese momento. Déjame decirte, amado hermano, que estaban pasando la fiesta del Pasaje, ¿verdad? De la Pascua, los judíos, cuando todo esto pasa con Jesús. Es increíble lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Con tanto religioso hipócrita, que vienen Semana Santa y lo que piensan son en vacaciones y en días de asueto y de cómo divertirse. Y no se diga un poquito antes cómo se vienen los carnavales, ¿verdad? Y cómo se ve que estos eventos, en lugar de ser eventos de gran reflexión, de gran meditación por el impacto de lo que hizo Jesús, la gente, ¿verdad?, religiosa, la gente hipócrita, piensan más bien en el descanso, en las vacaciones, en las actividades recreativas, que una reflexión íntima del sacrificio del Señor. Esto no era la excepción. Estaba Jerusalén lleno cuando entró el maestro porque estaban en plena fiesta de la Pascua. Y debemos analizar, amado hermano, cómo Pilato quería zafar a Jesús y dijo, voy a entregar, a liberar un preso. En ese entonces había un preso, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios en el versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues a ellos les dijo Pilato, ¿a quién quiere que suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Deja decir que este hombre Barrabás era un asesino, ¿verdad? Dice la misma escritura. Era un hombre conflictivo, asesino. Tenía acciones, ¿verdad? Acciones por demás
increíbles. Este, de su época era un delincuente de esos a sueltos. Es como si estuvieras agarrando un gran capo de los narcos, ¿verdad? Es que hacía cosas increíblemente malas. Por eso que incluso la palabra barrabasada le incluyeron y está en el diccionario de la lengua española. Es una barrabasada, ¿va? Es algo maléfico lo que estás haciendo, es algo increíblemente malo, es una barrabasada, es una total estupidez diabólica. Bueno, pues ese Barrabás, que es el padre de las barrabasadas, ¿verdad? Es el que estaba compitiendo para ser suelto con Jesús. Imagínate, el santo, Dios mismo, contra una escoria humana llena de maldad. Y ahí mismo, Pilatos le dice el Cristo, el ungido. ¿A quién quieren que suelte? ¿Al ungido? Él siendo romano. ¿Al ungido? ¿O a Barrabás? Y por más increíble que parezca, los hipócritas religiosos defienden más sus intereses por encima de la verdad. Por eso es que hay tanto mentiroso que enseña barrabasadas a los hijos de Dios. Qué interesante. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Continuando con versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Déjame decirte que la crucifixión era una sentencia romana, no judía. Están pidiendo algo atroz que a toda la gente que gobernaba el Imperio Romano atemorizaba cómo, o sea, cómo mataban a la gente opuesta al Imperio Romano. ¿Quién estaba pidiendo esta muerte? Di, los judíos. Y los judíos en este momento representan los que se creen cercanos a Dios. Hoy representan los religiosos, inclusive los falsos cristianos. Por eso la Biblia sentencia mucho, mira, si tú te dices cristiano y en tu corazón maquinas maldad, más te valdría no haber conocido de Dios. Para toda esa gente apóstata que abandona las iglesias, para toda esa gente apóstata que abandona la Biblia, para toda esa gente apóstata que abandona las enseñanzas, más les valiera no haber nacido. Lo que les espera es algo horrible, es bíblico. Esta gente que estaba diciendo Hosana al hijo de David es la misma gente que habían manipulado los sacerdotes para gritar el nombre de Barrabás, que lo soltaran y decir crucifica al ungido de Dios. Y es increíble, amado hermano, que en nuestra era podemos ver a muchos cristianos. Yo he ido durante muchos años a las marchas de glorias, ves tumultos de personas. La vez pasada estuve en la oportunidad antes de ir. No voy a criticar, hermano, porque yo no sé la condición de cada persona, pero te aseguro, amado hermano, que durante muchos años, en muchas iglesias, han pasado muchísimas personas de paso. Y todavía se ufanan diciendo es que sí soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Si no crees en la iglesia, no crees en el sacrificio de Jesucristo. Son barrabasadas sus actitudes y sus acciones. Dile a tu hermano, esas personas van a ser conocidas por sus hechos y su vida no va a cambiar, va a empeorar. Qué duro. Es que lo maldice. No, es que está en las escrituras. Qué importante es que cuando te acercas a Dios, ten mucho cuidado de no cometer una barrabasada y abandonar el sacrificio de Jesús.
Y con tantas ideologías como estos, ¿cómo es posible que los que decían alaba al rey, al hijo del rey David, son los mismos que estaban diciendo crucifícale? Oye, ¿cómo es posible que los mismos que estuvieron en las iglesias alabando a Dios, orando en el Espíritu, profetizando, compartiendo, estudiando, sean los mismos que están negando? Y desechando el sacrificio de Jesús. Porque la Biblia dice, recuerden, porque ahí él es muy sutil, el diablo. Si, ¿cómo es posible? Dices, oye, amado, ¿no te acuerdas que la Escritura dice, para aquellos que piensan que no niegan a Cristo, sino niegan a la iglesia? ¿No te acuerdas que dice la Escritura que el que no ama a su hermano, pues tampoco ama a Dios? Sí, sí lo ubicas. O sea, está junto. No puedes decir amar a Dios cuando no amas al hermano, espiritualmente hablando. Y el grupo de hermanos se llama iglesia. No son los edificios, amado hermano. Son las personas. Dile, somos los hermanos. Con los problemas que tenemos todos. Eso es lo que ama Dios. Y cómo hoy en día se manipulan masas de personas, ¿verdad? Para poderlos separar. Porque no nada más los separan de la iglesia, los separan de Cristo. Y tú ves esas personas sueltas que nada más es cuestión de tiempo que ya no leen la Biblia, que ya no oran, que no comparten, que empiezan a adquirir nuevamente costumbres mundanas, que su léxico cambia, que sus gustos cambian, que sus prioridades cambian, que Cristo es un solo recuerdo y una Biblia vieja con su nombre empolvada. Y podemos entender, amado hermano, que hoy multitudes siguen siendo manipuladas por estos hipócritas para desarraigarlos del sacrificio que Jesús estaba consumando en su último día. Vaya qué día vivió Jesús. Apresado en la noche, golpeado toda la noche, abandonado en la noche, sudó gotas de sangre por el abandono de Dios, el juicio con los hipócritas, la acusación de los hipócritas y el cambio de su vida por un Barrabás, por un maldito. Y hoy en día la gente cambia a los santos escogidos de Dios por gente maldita. ¿Cómo es posible que le des más crédito a los maldicentes que a los escogidos de Dios a pesar de sus errores? No me importa si es tu familiar. La sangre de Cristo es mayor a ello. Esto es importante, amado. Y Jesús sigue. Y apenas la mañana, ¿verdad? Del viernes ya estaba en pleno juicio, desvelado, golpeado, desfigurado ya del rostro. Pues no creas que le dan cachetadas, le pegan puñetazos. No sé si alguna vez tú te has pegado, te han pegado o te has peleado. Pues si te pegan en la cara vas a tener un emoto mínimo, dependiendo. Y si te dan varios catorrazos, a lo mejor te sacan varias narices. Qué interesante, man. Y Jesús en el juicio. Por cierto, dile, para aquellos que no les gusta ayunar, en ayunas no le deben de comer nada. El último bocado fue la última cena. Y está en juicio Jesús. Decide la gente, crucifica a Jesús, libera a Barrabás. Y Pilato, todavía la esposa de Pilato dice, aguas con lo que vas a hacer. Hay más temor santo en muchas personas que no han conocido el Evangelio que en muchas personas que han conocido el Evangelio durante años. Para que lo que hemos conocido el Evangelio digamos, ups. Y entonces Pilato, el gobernador, les dijo a cualquiera que suelte, ellos gritaron a Barrabás. Pilato les dijo, es que pues, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado, versículo 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícalo. Viendo Pilato que nada adelantaba, fíjate cómo estaba él planeando. Dile, Dios ve el corazón. Pilato estaba viendo cómo revertía eso. Sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. En pocas palabras, ¿quién lavaba las manos?
en el tabernáculo. Sacerdote diciendo ante el taquí, mira, yo me lavo, yo me purifico. Eso lo tomó de los judíos. Todos entendían lo que estaba haciendo Pilato ante sus ojos. Estaba diciendo Pilato, esto es una injusticia que ustedes están solicitando, no yo. Ups. Y a pesar de eso, esto sabes como que suena, amado, la purificación de las manos, ¿verdad? Para el sacrificio. Cuando hay un mediador, ¿ah? Como Jesús, porque nosotros somos pequeños Cristos. Y entonces viene un ministro, un hermano o un pastor, y dice, hermano, no debe haber pleito entre ustedes, vamos a hablar, vamos a acordar, eso no está bien. Y la gente que no entiende razones, ¿cuántos han puesto de que no entiende razones? Dice, saber, sí, tienes toda la razón, estuvo mal, pero ya, perdona. ¿Qué no te perdonó Jesús? Y entonces, el ministro que agarra agua, esa es tu decisión. Se lava las manos y cada quien se vaya con lo que maquina su corazón. Qué duro. Dile a tu hermano, recuerda que la escritura dice que no se esconda el sol y tú permanezcas con tu enojo. Ups. O sea, quédate enojado toda la vida. Y después te da cáncer, no te digas, ¿por qué? Tienes antes de que pase ese día entregar tu corazón a Dios y decir, Señor, perdóname, yo no soy perfecto. Y si me dañaron, yo lo dejo en tus manos. No vaya a ser que un enviado de Dios se lave las manos, dando testimonio de que Él no tiene nada que ver con tu maldad. Qué interesante. Y cuando yo lo cruzo con el misterio, oye, qué interesante. Y ves todo lo que pasa, dices, es que eso se consumió en el último día de Jesús. Cada evento tenía todo planeado Dios. Cada evento, cada hora de lo que pasó Jesús estaba perfectamente controlado por Dios. Nada fue circunstancial. Dios sabía que toda esa gente hipócrita iba a gritar, crucifiquen a Dios mismo y suelten al maldito que tienen ahí, Barrabás. Ups. Siguiendo con la enseñanza, dice la palabra de Dios, y respondiendo todo el pueblo, ¿verdad? Se lava las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Puta, qué palabras de Pilato. O sea, yo me zafo. ¿Qué haces con una gente que no quiere entender? Ya te lo dije, la Biblia dice esto, es que yo me lavo las manos, hermano, hermana, o pseudo hermano, pseudo hermana, lo que seas, allá tú. Si no me quieres hacer caso, si te vas enojado, si haces tu berrinche, allá tú. Y allá ellos. Pilatos la zafó. La agüita, mira, purificó mis manos y fíjate lo que dice. Y respondiendo todo el pueblo, híjole, ahí está todavía la cizaña de esa gente. Entonces, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, todavía ya no tenían ya que nada que decir, ya habían dicho mucho, ya habían dicho que crucifiquen a Cristo, que suelten a Barrabás, ya déjalo. Y todavía dicen, y para que se selle que tenemos bastante la razón, ¿si has visto esos que se encaprichan así? Y yo tengo la razón, y ya, ¿cómo que no? Que lo que suceda sea en contra mía, y pum, vale. El pueblo de Israel es el pueblo que más ha sufrido en toda la historia en el mundo. Y hoy que veo las noticias, dices, oye, esto no te pases, ya les empezaron a pegar el muro, ya se empezó a nada. Y recuerdo la escritura y dices, a ver. Es que no los judíos son salvos, sino solamente el remanente, 144,000, recuérdalo. Uf, ¿ya ves qué importante es la sangre de Cristo? Para que no andes con que un domingo vienes, un domingo no, un día lees, un día no lees, un día oras, otro día no oras, un día pones alabanza, un día no es alabanza, un día no reflexionas, otro día reflexionas.
Un día te encaprichas, un día no te encaprichas, no, hermano. Y a final de cuentas, los judíos se echan la carga del sacrificio de la sangre de Jesús encima. Por eso Jesús desde que ve a Jerusalén dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Qué dirá Jesús con los que se acercan a Dios? Ay, fulanito, tan cerquita que estuviste. Te bautizaste, te fuiste al encuentro, al retencuentro y al encuentro. Estuviste sirviendo, estuviste aquí, tan cerca, dile a tu hermano, tan cerca, pero tan lejos. ¿Cómo es posible que una gente pueda estar tan cerca, pero a su vez lejos? O sea, pues sí, por eso no se acerquen. Si te vas a quedar lejos, quédate lejos. Pero si te acercas, no te sueltes de esos lugares. Es como decir, ánimo, hermanos, ¿quién les estorbó? Insensato, sí, vas bien. Venías al seminario, eras participante, servías, aportabas, ayudabas, planificabas. ¿Qué te pasó? ¿Ya te cansaste? Dile a tu hermano, ¿ya te cansaste? ¿O cambiaron tus prioridades? Ups. Las circunstancias no le importan a Dios, lo que le importa a Dios es la actitud del corazón. ¿Qué grande es esto, man? Y pues los judíos se aventaron la sangre del sacrificio de Jesús en contra. O sea, pobres, o sea, de verdad. Y dice entonces, versículo 26, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Uf. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, toda una legión de soldados, ¿verdad? Y encuerándole, versión Pastor Fernando, ¿verdad? Desnudándole, para que vemos en las películas que le pusieron un trapito ahí decente, una toallita, estaba totalmente desnudo porque era vergonzoso, ¿verdad? Desnudarse y más exhibido. Lo desnudan, lo golpean, ¿verdad? Y le ponen y se burlan de él con un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Déjame decirte que después de todos esos juicios los látigos de los romanos, ¿verdad? Según los estudiosos, en la punta, ¿verdad? Ponían unas tiritas más delgadas de piel y ponían unos ganchos. Entonces, cuando pegaban, ¿verdad? 40 menos 1, 39 latigazos, se agarraba en la piel y en la carne y jalaban y entonces dejaban totalmente desgarrado, ¿verdad? No nada más la piel, incluso pedazos de carne, de grasa, de todo lo que había exhibido, todo eso. Amén. De que pues no iba a pavimentar las calles, la cruz de 90 kilos, caminando con ella, el polvo, la infección, la herida, te mengua la sangre. O sea, los toros de Lidia los tienen que estar picando y picándoles para desangrarlos un poco para bajarles la fuerza a un animal de esos. Imagínate un ser humano ya totalmente torturado y desangrado, pues a Jesús le menguaron la fuerza física. Sin fuerza, las últimas horas de Jesús, caminando, ¿verdad? A ese lugar del Gólgota, cargando unos maderos de 90 kilos. Y todo el pueblo que le alababa, Hosana al rey de los judíos, gritándole y diciéndole y difamándole, no que tú eres rey, sálvate a ti mismo, injuriándole con mentiras, y así hacen mucha gente escarnecedora, no que te decías tu hijo de Dios, no que tú predicabas, no que tú esto, no que tú esto, mírate. Recuerdo a Job, ¿qué no eres tú? Y Jesús, con su objetivo bien claro. ¿Cuál es su objetivo? Su sangre y su vida a cambio de la de todos los que creen en Él. Qué hermoso sacrificio. Es lo que entiendo y digo, ¿sabes qué?
mayor es el sacrificio de mi Señor que cualquier pecado que yo pueda cometer en la tierra. Por eso no dejo a Jesús. Por eso es que no acepto cualquier situación que dicen, es que San Judas, San Guadalupe, Santa Guadalupe, Santa Pilarica, por favor, maestro, Jesús, dile nadie más como Jesús. No puedes mencionar a otro que no sea Jesús. El que se murió, el que sacrificó, el que dio su sangre, el que puso su vida, el que fue abandonado por Dios siendo Dios, fue Jesús por amor a mí. Solamente Jesús. Ah, es que yo también creo en Jesús, pero en los demás no conoces al Señor. Qué importante, amado. Y es donde empiezas a cuadrar muchas cosas. Es con razón tanta religión, tanta, y dentro del mismo cristianismo, tanta división. Dices, pues es que debe haber hipócritas. Debe haberlos. Lo dijo la Escritura. Porque a final de cuentas, los ángeles van a meter la hoz y van a discernir la cizaña del trigo. Y tiene que ser. Y Jesús caminando. Los discípulos ni hablamos, están escondidos. No sé qué pase cuando venga la persecución. ¿Dónde está fulano? Pues ni se apareció. Si apenas vino un virutitos ahí de pandemia y se espantaron un chorro, ya ni querían salir. Y aquí estábamos, alguna más aquí alabando al Señor, diciendo nada va a prosperar con nosotros. Y lo que viene. Qué importante es Jesús. Sin Jesús no tendría razón mi existencia. Para aquellos que los angustiados y las angustiadas, es que he sufrido mucho, no como Jesús. Es que me ha dolido mucho, no como Jesús. Es que me han traicionado mucho, no como a Jesús. Es que me han abandonado, no como a Jesús. Jesús es lo máximo. Amén. Y fue por amor a mí. Es hermosísimo lo que hizo Jesús. Por eso es tan importante poder disfrutar el Evangelio y decir, oye, ve y detenidamente, porque antes no existían los versículos, amado, todo era de corrido. Y ahorita lo estamos pautando, pero fue una historia corrida. Y Jesús, ¿verdad? Va a Getsemaní. Cuando salían, hallaron a un hombre, versículo 32 de Sirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Este vinagre con hiel era de los vinos que se hacían para la gente humilde allá, para que lo sepan. Probó un poco, ya no quiso probar, está en ayunas, nada. Ya el Señor ahí. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios y confió en Dios, libre. Ahora sí le quiere, pero ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que están en... Fíjate que los ladrones, ambos le injuriaban al principio. ¿Ya vieron? Sí. Los dos. Pero algo sucedió. Algo vio al ladrón. Mira, todos nosotros no somos nada bueno. Entre todos nosotros Dios escogió ladrones, mentirosos, rateros, fornicarios. Pero uno de ellos vio algo en Jesús, como lo viste tú y lo vi yo. Fíjate qué interesante. Y dice
A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Importantísimo, mamá. El velo que ocultaba, separaba el lugar santo del Santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote, dice la Escritura detalle, ¿verdad? Que se rasgó. ¿De qué? De arriba abajo. La salvación solamente viene de arriba, del Señor. Punto. No hay más. A partir de ahí, Jesús abre esa relación con Dios a través de su sacrificio. A partir de ahí, todo lo planeado en el Antiguo Testamento después de la caída del Edén se estaba cumpliendo cabalmente en la muerte de Cristo. La muerte de Jesús me dio vida a mí. Esto es importante. Es como que la muerte de un hombre me dio vida. Es que si no hubiera muerto Jesús, si no hubiera sacrificado su sangre, yo seguiría muerto. No tendría opción alguna. Por eso es que como testimonio se levantaron muchos muertos que se habían dormido creyendo en él, en el Mesías. Fíjate qué interesante. Esto, amado hermano, es lo que significa el último día de la vida de Jesús. ¿Qué día? Yo sé cómo sean tus días, pero los días que vengan en tu vida, nada más recuerda las últimas 24 horas de Jesús en la tierra. Consumado es. Dile a tu hermano, consumado es. Por ese día yo tengo vida eterna. Eso es hermoso, eso es precioso. Es para dar un fuerte aplauso a Jesús y decirle, Señor, gracias. No tiene nada que ver con las fiestas paganas, no tiene nada que ver con las salidas de vacaciones. Amado hermano, mira, si sales de vacaciones, dices, no te vayas a la playa a embriagarte, a la montaña a embriagarte, a llenarte de desenfreno, de placer. Ten un tiempo de respeto y meditación por este último día, últimas 24 horas de Jesús en la tierra. Valió la eternidad de muchos de los que creemos y amamos su nombre. Por eso es que son días donde dices, oye, ¿vas a faltar? Pues es tu problema. Hoy no te toca venir, es tu problema. Hoy tuviste otro problema, no lo sé. Pero un día como este, Jesús salvó a la humanidad. Y eso merece toda la honra, toda la gloria, todo el agradecimiento. Es increíble que la gente, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas lo detalla, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos también que lo escribió Lucas, que el otro ladrón le dijo, tú cállate, nosotros hicimos mal, pero ¿este qué ha hecho? Y también los guardias, ¿verdad? Que estaban ahí a la custodia, dice, verdaderamente después de todo lo que vimos, ellos no conocían la escritura como tú y como yo. Ellos simplemente fueron testimonio vivo de lo que estaban viendo. Y te das cuenta que nada más del testimonio de la presencia que compartieron ellos creyeron en Dios a través de Jesús. Y es increíble que muchos que tienen la escritura, que tienen el testimonio de Cristo, que tienen los milagros, que tienen muchas cosas que Cristo ha favorecido en sus vidas, siguen sin creer en Jesús. Esos son los hipócritas, la cual la sangre de Jesús está en su contra. Por eso siempre que yo digo,
me roció la sangre de Jesús porque estoy en favor de ello. La sangre de Jesús está en mi favor, pero los que están en contra de ella son los que dijeron que su sangre sea sobre nosotros, o sea, en contra. Qué peligroso, amado. Por eso yo de verdad ruego por los cercanos y decir, si te acercas a Dios, por favor, no vayas a dejarte engañar y te apartes de Él. No cometas el peor error de tu existencia. Te va a costar la eternidad. Amén. ¿Están contentos? Están contentos, pues yo estoy en favor de la sangre de Cristo. ¿Cuántos están en favor de la sangre de Cristo? Amén. Estamos en favor de la sangre de Cristo. No hay más poder que la sangre de Jesús. Ahora sí lo declaramos y lo decimos cuando oramos, la sangre de Jesús. Son los demonios cuando declaras la sangre de Jesús en mi favor, se van, ¿no? Y están viendo el sacrificio del Señor. No hay forma. El mismo Satanás no puede. Amén. Cualquier problema que tengas, la sangre de Jesús está en mi favor.